Hola hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo continuando el estudio de las lecciones de la escuela sabática. Ya casi terminamos el trimestre, vamos a estudiar la lección número 12 que se titula ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Y el versículo de memoria dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esto se encuentra en Esdras 9:6. Esdras y Nehemías llegaron a ser líderes en comunidades donde el matrimonio mixto con no israelitas pasó a ser la norma. Ambos dirigentes estaban muy preocupados por esto, ya que querían conducir a la nación a una estrecha relación con Dios. Eran conscientes de la influencia negativa que los no creyentes o los adoradores de ídolos podían tener sobre el pueblo de Israel. Habían visto los terribles efectos a lo largo de la historia. Las religiones cananeas se extendieron por todo Israel hasta que Baal y Asera eran adorados en cada lugar alto. Además, la influencia que los cónyuges paganos tenían sobre las familias israelitas era perjudicial. Balaán aconsejó a los moabitas que enviaran a sus mujeres a los israelitas. Lamentablemente estaba en lo cierto. Los cónyuges no solo se influyen entre sí, sino también la fe de sus hijos se ve afectada. Los matrimonios mixtos, los matrimonios con personas que no profesan tu misma fe, son una amenaza. Comienza la lección hablando de la reacción que tuvo Nehemías cuando llega y se encuentra ante esta situación. Y ahí en Nehemías 13, del 23 al 25, nos habla de esta situación. Dice: vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y sus hijos, la mitad hablaban Asdod y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Y reñí con ellos y los maldije, dice Nehemías, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y los juramenté diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. Se encuentra Nehemías, que era un hombre de Dios, un hombre que había visto el fracaso de Israel por casarse con mujeres paganas. Se da cuenta de que los judíos vuelven a estar en la misma situación, comprometiendo el futuro de la nación y el futuro de los hijos, porque los hijos de ellos ya no hablaban hebreo, ya no hablaban arameo, sino que hablaban la lengua de Asdod, lenguas paganas. Como los hijos no hablaban arameo, el idioma utilizado durante el exilio, ni hebreo, dice, no podían entender las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. O sea, y un niño sin enseñanza es un niño que va hacia el fracaso. Este era un verdadero problema, porque el conocimiento de la revelación de Dios podía distorsionarse o incluso desaparecer. Por eso Nehemías actuó como actuó. Dice, los escribas y los sacerdotes exponían la Torá principalmente en arameo para aclararle la predicación al pueblo. Sin embargo, dado que las madres eran paganas, eran oriundas de Amón, Asdod y Moab, y las madres eran las que enseñaban a sus hijos. Claro, por eso los niños no entendían, no eran instruidos
en la palabra de Dios, porque sus madres eran paganas. Para Nehemías era impensable que las familias estuvieran perdiendo contacto con la palabra de Dios y por consiguiente su conexión con el Dios vivo, el Señor de los hebreos. Dice, cuando se dice que Nehemías los reprendió y los maldijo, nosotros podemos pensar de que se enojó extremadamente y usó palabras ofensivas. Dice que Nehemías no hizo eso. Lo que Nehemías fue, claro, se molestó, estaba molesto. No usó malas palabras, sino que pronunció sobre ellos las maldiciones del pacto. Cuando dice que los maldijo, dice les habló de las maldiciones que estaban en el libro de Deuteronomio capítulo 28. No es que que haya usado maldiciones personales, no, les habló acerca de las maldiciones del pacto, porque en Deuteronomio 28 están las bendiciones que vendrán si nosotros somos fieles al pacto, y están las maldiciones que nos vendrán si el pueblo era infiel al pacto de Dios. También dice que Nehemías hirió a algunos de ellos, dice la Escritura, y les arrancó los cabellos. También podemos llegar a pensar que Nehemías se lanzó sobre ellos y les arrancó el pelo a jalones. Y no, dice que posiblemente, y lo más seguro es que sea así, que este era un castigo público. Era un castigo público que se llevó a cabo sobre los que habían transgredido el pacto de Dios. Era una humillación pública. O sea que era algo que estaba determinado ya, que se haría con los que habían transgredido el pacto de Dios. Así es que, hermanos y amigos, el problema era serio, porque a través de todas las edades, los hijos de Dios siempre han estado buscando emparentar con aquellos que no creen en Dios. Y es un problema, y no es un problema de nacionalismo. No es porque Dios sea nacionalista y no quiere que su pueblo se mezcle con otras naciones por cuestiones de nacionalismo. No, es por la idolatría. Es por la idolatría. Dios siempre ha cuidado que su pueblo se mantenga fiel a sus principios. Pero el problema es que cuando un cristiano o una cristiana se casan con alguien que no es de la fe, esta persona viene con otras creencias. Y esta persona, lamentablemente, el incrédulo influye más sobre el creyente. Y al final es que el creyente termina siguiendo al incrédulo. Yo conozco casos muy de cerca. Conozco casos muy de cerca que eso ha sucedido. O sea, y especialmente los hombres, ¿no? Vemos a una mujer bonita, nos embelezamos con ella y vamos detrás de ella. Y al final, el incrédulo nos aparta de Dios. Así que por eso la reprensión de Nehemías, ¿no? Nehemías sigue diciendo, versículo 26, y le dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras, porque Salomón se casó con puras mujeres extranjeras, egipcias, moabitas, de todos lados. Dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Entonces, Nehemías utiliza el ejemplo de Salomón, que Salomón
cayó en desgracia por causa de las mujeres extranjeras, igual que Sansón. Sansón le gustó la filistea y terminó mal porque Dios siempre, entre las mujeres del pueblo de Dios, han habido mujeres bellas, pero los hijos de Dios siempre tendemos al mal. Nos cuesta seguir las instrucciones de Dios. Así que Salomón le pasó eso, porque se enamoró de mujeres extranjeras. No encontraba el hombre mujeres bonitas en el pueblo, habiendo tantas mujeres bonitas como hoy. Yo no entiendo la muchacha bonita que hay en la iglesia. Y los muchachos tienen que ir afuera y fijarse en lo de afuera. Es un problema que me cuesta a mí entender. Entonces, Salomón es el ejemplo de líder que fracasó por seguir a las mujeres paganas. Dice Primera de Reyes 11:3 que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Así que, hermanos, dice, ¿por qué Nehemías tuvo razón al reprender a la nación por los matrimonios con paganos? Porque ha sido siempre el problema, como decía al principio. Dice en Génesis 6:1-4 que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para ellos, los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, las paganas, y las hijas de Dios, las hijas del pueblo de Dios. Pero los hijos de Dios vieron a las mujeres hermosas y fueron detrás de ellos. Pero mire, Abraham hizo jurar a su siervo que no tomaría mujer para Isaac, su hijo, de las hijas de los cananeos. Lo hizo jurar. Sino que irás, le dijo, a mi tierra, a mi familia, y tomarás de ellas mujer para mi hijo. Y lo mismo, así hizo el siervo. Conocemos la historia. Cuando el siervo de Abraham se fue para la tierra de Abraham y se encontró con la esposa que iba a ser la esposa de Jacob, de Isaac, perdón. Isaac, dice, bendijo a Jacob e hizo lo mismo y le mandó que no tomara mujer de las hijas de Canaán. Ve a Padán Aram, le dijo, a casa de Betel, dice, de Betuel, padre de tu hermana, y toma mujer de las hijas de tu tío Labán. Entonces los patriarcas se cuidaron porque habían visto ya la desgracia de sus antepasados. En el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo, no os juntéis en yugo con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia. No hay sentido. Y luz y tinieblas. Gracias a Dios, cuando los matrimonios, los dos tienen la misma fe, porque pueden instruir bien a sus hijos, pueden dar buena enseñanza, pueden dar buenos ejemplos. Le dijo Dios a Israel, cuando entres a la tierra que yo te daré y la tomes, le dijo, no emparentes. Y le describió 7 naciones paganas. No emparentes con ellos porque te van a llevar a adorar a sus dioses. Entonces el problema es un problema de idolatría, no es un problema de nacionalismo, porque siempre la parte idólatra tiene dominio sobre los cristianos. Esdras también, en Esdras 9, Esdras enfrentó un problema similar. Dice Esdras 9, y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones.
Dios le dijo al pueblo, no emparentes con ellos porque te van a llevar a hacer sus abominaciones, porque han tomado para sus hijas, para sí y para sus hijos. Y la simiente santa, mire cómo le llama Dios a su pueblo, la simiente santa. Y eso nosotros nos cuesta entender, hermanos y amigos, que somos la simiente santa de Dios. Un pueblo apartado, eso es lo que Dios espera, que seamos un pueblo especial, un pueblo apartado de los demás. Pero siempre existe la tendencia de la simiente santa de mezclarse con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido los primeros en esta prevaricación. O sea que los primeros en el caso de Esdras fueron los príncipes de los sacerdotes y los gobernadores fueron los que se mezclaron y llevaron al pueblo a este problema. Pero dice la reacción de Esdras, dice que rasgó su vestido y su manto, arrancó cabellos de su cabeza y de su barba. Imagínense, este Esdras, sí, Nehemías no lo hizo. No les arrancó los cabellos a las gentes, pero Esdras sí, se arrancó cabellos de su cabeza y de su barba. Estaba desmoralizado Esdras y se sentó atónito hasta el sacrificio de la tarde. Ahí estuvo sentado, frustrado, llorando el pobre Esdras. Luego ora a Dios, reconoce las culpas como nación. Señor, nuestros pecados han subido, dice, hasta el cielo. Reconoce que por sus culpas les han venido tantas desgracias. O sea, Esdras, tanto Esdras como Nehemías reconocen que son las transgresiones del pueblo las que han traído tanto dolor. 70 años de cautiverio, humillaciones. Y ahora que somos libres, dice, ahora que el pueblo es libre, el pueblo ha regresado a sus pecados. Imagínense, Dios le da otra oportunidad a Israel, pero el pueblo, no sé, le rebalsa y dice no. Y comenzando, dice, con los líderes, porque se han vuelto a mezclar con las naciones. Se han vuelto a mezclar. Y esta palabra, separar, Dios la usa de diferentes maneras en la palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda a separar, a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer separación. No podemos nosotros, o sea, cuando el Espíritu, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, el Espíritu Santo obra en nuestra mente y nos capacita para hacer la separación entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La palabra de Dios habla también de animales que se pueden comer, que son limpios, y los que son inmundos. Dice que en el santuario el velo haría separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. La palabra separar siempre Dios la ha usado. Así es que, hermanos y amigos, en su estudio de las causas que condujeron al cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho de que se había enredado con las naciones paganas. Así que un llamado a los jóvenes adventistas, un llamado. Cásense con los hermanos y hermanas de la iglesia, con personas de su misma fe. No vayan a buscar afuera porque les va a ir mal. La historia lo ha demostrado, la Biblia lo demuestra. Podemos verlo hoy en día que cuando el muchacho o la muchacha deciden por ir a buscar afuera un cónyuge, al final el idólatra, el pagano, porque no se le puede llamar de otra manera, lo aparta de Dios. Él había visto que si hubiesen obedecido la orden que Dios les diera,
de mantenerse separados de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. Esdras también pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal. Después de los 70 años, Israel tuvo la oportunidad de regresar a su tierra. Y quedó abrumado Esdras de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaba. Un pueblo ingrato. Y así somos nosotros. Dios nos ama tanto, nos bendice tanto, y al final estamos haciendo lo contrario. Pero mire, Esdras, en el capítulo 10 de Esdras, encontramos algo interesante. Capítulo 10 de Esdras. Dice: y orando Esdras, y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, juntóse a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas aún hay esperanza para Israel sobre esto. Ahora hacen un pacto, mire el pacto que hacen. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres paganas y los nacidos de ellas, según el consejo del Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Hicieron un pacto de echar, imagínense, de sacar de Israel a todas las mujeres paganas, juntamente con sus hijos. Tremendo. Y convocaron, ahí en el capítulo 10 de Esdras, convocaron al pueblo, lo citaron a la plaza de la casa de Dios y les dieron 3 días para venir. Citaron a todo el mundo: vengan, porque vamos a hacer un pacto con Dios. Y les dieron 3 días para reunirse. Y dijeron: y el que no venga, dijeron, perderá su heredad y será expulsado del pueblo. O sea que la cuestión era seria. El caso es serio. Nosotros hoy en día, en este tiempo, lo vemos, no le damos tanta importancia a ese problema. Pero el problema era serio, porque estaba en juego el futuro de una nación, el futuro de los que conocerían a Dios por medio de este mensaje. Entonces dice que se juntaron. Y como llovía en ese tiempo, dice la palabra de Dios. Dice que como eran muchos y llovía, era lluvioso, acordaron enviar a la casa a las gentes y que los iban a traer por cita de regreso. Los iban a citar e iban a venir por ellos, dice, los ancianos y los jueces, para determinar quiénes habían tomado mujeres paganas. Y el acuerdo era: echaremos a las mujeres con todo e hijos. E hicieron una lista minuciosa, y fue un total de 113 hombres judíos. Dice, los judíos prometieron despedir, dice, y demoraron 3 meses para llevar a cabo el plan. Finalmente, 113 hombres judíos despidieron a sus esposas, 113, juntamente con sus hijos. Suena fuerte, mis queridos hermanos y amigos, suena fuerte, pero el problema era serio, era único. Dice, despachar a las madres de familia con hijos no nos parece racional ni correcto. Sin embargo, debemos recordar que este era un momento único en el que Dios estaba empezando de nuevo con la nación judía. Y en cierto sentido, ellos con él. Seguir plenamente a Dios requería medidas radicales.
Tremendo, ¿no? De repente nos parece demasiado duro, pero el asunto era serio. Es evidente que Esdras no consideró válidos los matrimonios después de que se descubrió que violaba el mandato de la Torá. En otras palabras, los matrimonios quedaron anulados porque eran contrarios a la ley. El proceso fue la disolución de los matrimonios no válidos. Tremendo, ¿no? Tremenda la solución que le dieron Esdras y todos los líderes de ese tiempo, ¿no? Porque no podía ser de otra manera. Entonces esto nos enseña que el matrimonio para Dios es algo muy serio. Y desde un principio, desde el principio, desde Éxodo, desde Génesis, el Señor prohibió que su pueblo se emparentara con personas que no tenían la misma fe. Porque ¿qué pasa? Lo decíamos al principio, los niños. Mi preocupación a mí cuando veo un hogar que uno de los dos ama a Dios y el otro no. Entonces mi preocupación son los hijos. Los hijos de este matrimonio es que y generalmente es la madre la que instruye, ¿verdad? Cuando es la madre, entonces estos niños crecerán sin el temor de Dios en el corazón. Eso era lo que estaba pasando en esa situación. Entonces el matrimonio para Dios es algo serio. Pero ahora vamos al matrimonio actual. Mira qué interesante. El matrimonio actual, ¿verdad? Porque esto que hemos estudiado es historia. Pero ¿qué está pasando hoy en día? El consejo de la palabra de Dios es que no nos unamos en yugo con los incrédulos. Pero mire cómo considera el apóstol Pablo este problema. Dice, por lo que hemos visto en Esdras y Nehemías sobre este tema de los matrimonios mixtos, es evidente que para Dios el matrimonio es algo serio y que nosotros también deberíamos tomarlo así. Debemos evaluar con oración a un posible compañero matrimonial e incluir a Dios en las decisiones. Y debemos decidir ser fieles a los principios de Dios, que pueden ahorrarnos mucha tristeza y miseria. Debemos de hacer todo lo posible. Pero ahora veamos cómo el apóstol Pablo ve el asunto de los matrimonios mixtos. Vamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7 se encuentra lo que el apóstol Pablo dice acerca de estos matrimonios. 1 Corintios 7, del 10 en adelante dice el apóstol Pablo. Dice, mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Eso es en un matrimonio constituido por dos cristianos, por dos hijos de Dios. Pero dice el 12, y a los demás, yo digo, dice el apóstol Pablo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer infiel, cuando dice infiel se refiere incrédula, y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Interesante, ¿no? Dice que el marido infiel, dice, es santificado por la mujer fiel. Ahora hay que entender qué quiere decir San Pablo cuando dice que el marido es santificado. Y por ejemplo, cuando dice aquí,
en el versículo 12, y a los demás yo digo, no, el Señor. Algunas veces se puede malinterpretar que San Pablo está dando su propia opinión, ¿verdad? Porque dice en el comentario bíblico adventista, tomo 6, páginas 704 al 706, dice de que Jesús no dio ninguna enseñanza explícita acerca de los matrimonios mixtos. O sea que Jesús habló de la santidad del matrimonio y de que nada puede quebrantar un matrimonio cristiano. Pero cuando por eso dice San Pablo, dice, lo digo yo, no el Señor, porque Jesús nunca habló de los matrimonios mixtos. Por eso dice San Pablo, no lo dice el Señor, sino que lo digo yo. Algunos han malinterpretado, han creído que San Pablo está dando su propia opinión, pero dice que también la opinión de Pablo es inspirada por el Espíritu Santo, dice el comentario bíblico. Dice, no debe entenderse que el Espíritu Santo no había inspirado esta amonestación. Sencillamente Pablo no basaba su palabra en ninguna declaración previamente registrada que hubiera hecho Jesús. Jesús no dijo nada en cuanto a los matrimonios mixtos. Ahora, cuando dice que el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel santificada en el marido, no quiere decir que por el hecho de vivir juntos prácticamente se convierte en santo. Mire, por eso el comentario bíblico es importante. Mire, dice que el apóstol Pablo dice, Pablo no quiere decir que un cónyuge incrédulo se volverá santo o se convertiría al cristianismo solo porque seguía viviendo en matrimonio con un cristiano, o que el incrédulo gradualmente se inclinaría hacia el cristianismo. Dice, el apóstol se refiere a la situación, dice, de que si un matrimonio estaba legalmente reconocido, y en aquel tiempo los matrimonios mixtos estaban legalmente reconocidos. Entonces por eso dice el comentario bíblico que a eso se refiere. Si el matrimonio estaba legalmente reconocido, de esa manera el incrédulo era santificado. O sea, eran válidos y los hijos dejaban de ser bastardos, por decirlo así. Antes se usaba mucho esa palabra y ahora eran santos, porque eran legalmente los matrimonios reconocidos. Entonces dice, pero si el infiel se aparta, apártese. Y si la mujer infiel se quiere apartar, pues también, ¿verdad? O sea, el cristiano no está obligado a seguir con ellos. Entonces dice el versículo 16, porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Está hablando aquí del buen testimonio, que los incrédulos pueden llegar a ser salvos, no automáticamente por vivir con un cristiano o con una cristiana, sino por el buen testimonio de la persona cristiana. El buen testimonio puede llegar a convertir el corazón del incrédulo. Entonces dice, la situación de Esdras y Nehemías fue un acontecimiento único y según la voluntad de Dios, porque el futuro y la adoración de toda la comunidad de Israel estaba en juego. Estaban perdiendo su identidad como adoradores del Dios viviente. Dice, sabemos que en ese tiempo, en la colonia judía de Elefantina en Egipto, contemporánea de Esdras y Nehemías, los líderes permitieron los matrimonios mixtos y poco después surgió una religión mixta con Yahweh y su consorte pagana, la diosa Anat. A eso lleva, a las religiones mixtas. Y entonces ya la gente ya no cree solamente en Dios,
sino que cree en otras deidades. Además dice, la línea mesiánica estaba en peligro. Mire, que Dios por eso actuó como actuó. Muchas veces las reacciones son fuertes. Por lo tanto, este acontecimiento único no debe tomarse como una prescripción para disolver matrimonios y familias cada vez que un creyente esté casado con un incrédulo. No, no se trata de eso. Se trata de no hacerlo. O sea, se trata de no hacerlo. Lo ideal es no hacerlo. Lo ideal es casarse con hombres y mujeres que tienen la misma fe. Como cuando el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, no es un permiso para pecar. El ideal de Dios es que nosotros no pequemos. Pero si pecamos, tenemos abogado. Lo mismo pasa con los matrimonios mixtos. Lo ideal es no hacerlo. Lo ideal es casarse con personas de la misma creencia. Pero, ahí está el pero sí sucede, no se trata de disolver matrimonios. Aquí el creyente tiene una tremenda responsabilidad. Dar un buen testimonio. Si te gusta una incrédula, hermano, y te gusta un incrédulo, hermana, tienes el compromiso de darle un buen testimonio, porque si no, te va a llevar con él. Así es que, hermanos y amigos, es serio este asunto de los matrimonios. Ser un hijo de Dios conlleva muchas responsabilidades. La diligencia en cumplir el deber señalado por Dios es una parte importante de la religión verdadera. Los hombres deben de valerse de la circunstancia como de los instrumentos de Dios con que se cumplirá su voluntad. Una acción pronta y decisiva en el momento apropiado obtendrá gloriosos triunfos, mientras que la dilación y la negligencia resultarán en fracaso y deshonrarán a Dios. Si los líderes en la causa de la verdad no manifiestan celo, si son indiferentes e irresolutos, la iglesia será negligente, indolente y amadora de los placeres. Pero si los dominan el santo propósito de servir a Dios y a Él solo, su pueblo se mantendrá unido, lleno de esperanza y alerta. Tremendo, ¿no? Los líderes tenemos una tremenda responsabilidad con Dios. Tenemos que pedir la dirección, ministros y ancianos. Tenemos que pedir la dirección de Dios para poder animar al pueblo a seguir a Dios y a apartarse de los placeres de este mundo, que este mundo está lleno de tantas cosas. Y como pueblo de Dios, pues, que nos estamos preparando para el reino eterno. Es que ese es el asunto. El asunto que nos estamos preparando para el reino de los cielos. Eso es lo que muchos no entendemos. Que no estamos en la iglesia solo por estar. La iglesia es la escuela. Es la escuela para prepararse para el reino de los cielos. Allá nos van a dar un título. Jesús nos va a poner una corona y nos va a dar un título. Yo siempre le corrí a la escuela, nunca me gustó la escuela. Pero esta escuela sí, hermano, tengo 33 años asistiendo. Y le pido a Dios que me permita llegar al final, ¿verdad? Porque el diablo anda como león rugiente y nadie puede cantar victoria, no. Dios nos libre de la mano de Satanás. Tenemos que estar agarrados de la mano de Cristo. La palabra de Dios abunda en contrastes notables y agudos. Se ve lado a lado el pecado y la santidad, para que al considerar a ambos podamos rehuir al primero y aceptar la última. Las páginas que describen el odio, la falsedad y la traición de Sanbalat y Tobías también describen la nobleza, la devoción
y la abnegación de Esdras y Nehemías. Se nos deja libres para copiar cualquiera de ellos según nuestra preferencia. Los terribles resultados que tiene la transgresión de los mandamientos de Dios se ponen en contraste con las bendiciones resultantes de la obediencia. Nosotros mismos debemos decidir si sufriremos los primeros o gozaremos las últimas. Profetas y Reyes 499. Así que, mis queridos hermanos y amigos, en nuestra elección, Dios nos ha llamado para llevarnos al cielo, y la iglesia es la escuela para prepararnos. Pero debemos de hacer separación entre lo mundano y lo cristiano. Tenemos que discernir entre lo santo y lo profano para poder llegar al final y poder obtener la victoria. De nuevo, gracias, hermanos y amigos, por su tiempo. Siempre con lo mismo, suscríbanse, denle un like a este video si les gustó, y que el Señor me lo siga bendiciendo. Hermanos, donde quiera que ustedes estén, que el Señor me lo siga bendiciendo y me les dé la fuerza para seguir adelante. Que nada ni nadie, que nada de este mundo nos aparte del amor de Cristo. Y a mis queridos amigos que miran este mensaje, que el Señor también les bendiga. Y ojalá un día ustedes puedan decidir por entregarle su corazón al Señor. Porque en este mundo vamos de paso. En este mundo vamos de paso. Allá nos espera la tumba. Ahí eso es lo que nos espera. Pero en Cristo, querido amigo, tú puedes vencer la muerte. Y puedes llegar a ser heredero de la patria celestial. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias otra vez, Señor, por darme el privilegio de presentar esta lección. Gracias, Señor. Permite que lo que hayamos estudiado pueda impresionar los corazones de mis hermanos y amigos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.